La leyenda del condenado de Puno. En las profundidades insondeables de la región de Puno, en el altiplano peruano, donde las montañas se alzan como gigantes de piedra y el aire es tan delgado que corta la respiración, se teje una historia que ha desafiado el implacable paso de los siglos. Es una leyenda que se arrastra como una sombra inquietante por las calles empedradas, susurrada en las noches frías y estrelladas, cuando la luna cuelga baja en el cielo y el viento aúlla como un lobo hambriento. Es la espeluznante leyenda del condenado de Puno, un relato que se balancea precariamente en la delgada línea entre la cruda realidad y el mito etéreo, entre la avaricia desmedida y la redención esperanzadora. Hace muchos años, en la ciudad de Puno, un lugar donde las casas se aglomeran como un enjambre de abejas y las calles serpentean como ríos de piedra, vivía un hombre de inmensa riqueza. Su fortuna era tal que las monedas de oro y plata llenaban sus arcas hasta el borde, brillando con un resplandor que rivalizaba con el sol. Pero a pesar de su riqueza, su corazón era tan duro como las piedras de las montañas andinas, tan frío como el hielo que cubre sus cumbres. No tenía compasión por los pobres, aquellos que luchaban por sobrevivir en las duras condiciones del altiplano, ni caridad para los necesitados, aquellos que extendían sus manos en busca de ayuda. Su avaricia era tan grande como su fortuna, un abismo oscuro y sin fondo que consumía todo a su paso. Un día, un mendigo desesperado y desamparado se arrastró hasta la opulenta puerta del hombre rico. Sus ropas estaban desgarradas, deshilachadas por el tiempo y el clima, su cuerpo flaco y desnutrido, un esqueleto cubierto de piel. Su voz, débil y temblorosa, como el último suspiro de un moribundo, pidió ayuda. Una súplica desesperada en la fría indiferencia del mundo. Pero el hombre rico, en su despiadada indiferencia, lo rechazó. Cerró la puerta de madera maciza en la cara del mendigo. Un portazo resonó en la silenciosa noche, dejándolo solo en la fría oscuridad, bajo la mirada indiferente de las estrellas. Lo que el hombre rico no sabía, en su ceguera y arrogancia, era que este mendigo era un ángel disfrazado, un mensajero celestial enviado desde los cielos para probar su caridad y humanidad. Al ser rechazado, el ángel reveló su verdadera forma. Su cuerpo irradiando una luz cegadora que iluminó la oscuridad de la noche. Su voz, que antes era débil y temblorosa, ahora resonaba como el trueno. Un sonido que sacudió las montañas y llenó el aire con su poder. Maldijo al hombre rico por su avaricia y falta de compasión. Sus palabras fueron una condena que se grabaría en el alma del avaro para toda la eternidad. Por tu falta de caridad, serás condenado a vagar por las calles empedradas de Puno por toda la eternidad.
pronunció el ángel con una voz que parecía resonar desde las mismísimas profundidades del cielo. Llevarás una pesada cruz a cuestas, un lastre insoportable, un recordatorio constante de tu avaricia desmedida. No encontrarás descanso ni en la vida ni en la muerte. Tu existencia será un perpetuo peregrinaje de penitencia. Y así, el hombre que una vez nadó en riquezas se convirtió en el condenado de Puno. Su riqueza, que una vez parecía inagotable, se desvaneció como el humo en el viento, dejándolo con nada más que su maldición. Se encontró vagando por las calles de la ciudad, llevando una pesada cruz a cuestas, su espada doblada bajo el peso de su pecado. Su figura, una vez imponente y orgullosa, se convirtió en una visión común y desoladora. Un espectro que deambulaba sin rumbo por las calles empedradas. Su presencia, una advertencia constante para los habitantes de la ciudad de la maldición que había caído sobre él por su avaricia y su falta de compasión. La leyenda del condenado de Puno es una advertencia, una historia que nos recuerda la importancia de la caridad y la compasión. Se dice que su espíritu vaga todavía por las calles de Puno, un eco de su antigua avaricia. Algunos dicen que lo han visto, una figura solitaria en la oscuridad, arrastrando su cruz a través de las calles empedradas. Así, la leyenda del condenado de Puno perdura. Una historia de avaricia y castigo, de caridad y redención. Es una historia que se cuenta en las noches frías y estrelladas. Una historia que se susurra en las calles empedradas de Puno. Una historia que nos recuerda la importancia de la caridad y la compasión. Y aunque la línea entre la realidad y el mito puede ser delgada, la leyenda del condenado de Puno sirve como un recordatorio constante. Un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias. De que la avaricia puede llevar a la ruina. Y de que la caridad y la compasión son virtudes que deben ser valoradas y practicadas. Así es que la próxima vez que camines por las calles de Puno, recuerda la leyenda del condenado y recuerda que, en la vida y en la muerte, nuestras acciones nos definen. Espera. Pon atención. En estos momentos, en pantalla, podrás ver al condenado de Puno. Mira. Yo soy el documentalista y esto fue la leyenda del condenado de Puno. Antes de despedirnos, quiero invitarte a visitar mi tienda online, www.eldocumentalista.com. En mi página oficial encontrarás una selección de artículos exclusivos que he preparado para ti. Desde playeras y sudaderas, hasta libros llenos de misterio y secretos. Y lo mejor de todo, realizamos envíos a todo México y Estados Unidos. Así es que no importa dónde estés, puedes llevar contigo un pedazo de este mundo lleno de misterio y conocimiento.
Te espero en eldocumentalista.com. Recuerda, el misterio está a solo un clic de distancia.